Buenas noches, bienvenidos a Debates UGC, un programa más para hablar hoy de un tema muy importante que es el tema de educación inclusiva. Y quiero desde ya empezar a hacer un llamado a todas las personas que están allí en sus hogares viendo el programa y además también en salones de clase, porque sé que en la Universidad de la Gran Colombia hay un grupo de personas también desde los salones de clase viendo el programa, para que se conecten inmediatamente a esta señal de Teleamiga Internacional el día de hoy y pues nos acompañen a desarrollar este tema tan interesante y tan importante en el momento de hoy. Muchas veces, y hacía el ejercicio con estudiantes y profesores antes de venir al programa, hablar del tema de educación inclusiva y muchas veces hay una asociación directa del tema de la inclusión con el tema de las personas en situación de personas en situación de discapacidad. Y resulta que este tema de educación inclusiva es una cuestión muy amplia que por eso nos van a acompañar hoy 4 panelistas maravillosos. Nos acompañan hoy Claudia Patricia Toro, a mi izquierda, que es la vicerrectora de Extensión de Uniagraria. Claudia Patricia, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y por este lado también, a mano derecha, está Gilda Marina Toro, que no es de los toros de Claudia Patricia. Bienvenida, Gilda. Gilda es la representante de la Red Colombiana de Universidades por la Discapacidad. Gilda, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Vale, nos acompaña también Juan Sebastián Campo, que es el coordinador de proyectos de la Fundación Benposta Nación de Muchachos y Muchachas de la Regional Bogotá. Gracias por la invitación, Rodrigo, y pues contento de estar aquí con este distinguido compañeros y compañeras. Bueno, muchas gracias. Y también nos acompaña Wilson Acosta, que es el director del Parque de Innovación y Emprendimiento Social de la Universidad de La Salle. Habíamos hablado ahorita que le pusiéramos ese apellido del emprendimiento social porque precisamente es un tema que está relacionado con lo que vamos a hablar hoy de innovación, de inclusión. Entonces, Wilson, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, y antes de empezar a desarrollar este debate sobre la inclusión, quiero que recordarles a todos nuestros teleamigos y teleamigas nuestras líneas. Tenemos el 287-8355, una línea telefónica para que ustedes se puedan comunicar, una línea gratuita nacional que es el 018-115-116. Tenemos también la posibilidad de enviar unos mensajes a través de WhatsApp al 322-845-8232. Nos pueden escribir también a través de nuestro correo electrónico debates@ugc.edu.co. Hay un Twitter que tenemos un hashtag que es debatesugc, que ahí nos pueden también hacer algunos comentarios al respecto. Y el de @canal Teleamiga, que es la cuenta de Teleamiga Internacional también en Twitter. Entonces, les pedimos que nos contacten a través de estos espacios y también nos pueden seguir por radioamigainternacional.com. Bueno, y para dar comienzo al programa, quisiera que cada uno, desde la posición en la que están, desde la fundación, desde las universidades, desde la red, le comenten a nuestros teleamigos y teleamigas qué es esto de la inclusión educativa. Es decir, cómo lo viven y cómo lo definen cada uno desde el punto donde ustedes están parados en este momento. Entonces, no sé si empezamos por las damas, Claudia, si quieres comentarnos qué es y les comentas a ellos qué es esa inclusión educativa. Muy bien, yo quisiera plantear en principio que si estamos hablando de inclusión, hay un presupuesto y es que hay personas que están excluidas del sistema educativo. Y esa exclusión puede no ser necesariamente, digamos, voluntaria. Lo que pasa es que en el proceso de mejoramiento y de consolidación de nuestros sistemas educativos, pues hemos dejado algunas cosas sin tener en cuenta. En el caso específico que a mí me ocupa, quisiera señalar lo que implica la exclusión de las personas que habitan el sector rural. Las estadísticas nos señalan cosas bastante complicadas, es decir, nuestros jóvenes en general están asistiendo a la escuela en primaria y bachillerato, pero todo lo que es educación inicial no tiene atención en el sector rural y las posibilidades que tienen de
digamos, avanzar sobre ciclos técnicos, tecnológicos y profesionales también son mínimas. Entonces, en mi caso, voy a tratar de concentrarme en lo que significaría incluir a los actores, a los jóvenes, a las jovencitas, a los hombres también y a las mujeres adultas en el sector rural al sistema educativo. Muy bien, Gilda, te doy el espacio para que tú, hablando, a Gilda, importante mencionar, es una también trabaja en la Universidad de La Salle, pero está hoy representando esa red colombiana de universidades por la discapacidad. Entonces, desde la red, ¿cómo se entiende esto de la educación inclusiva? Sí, Rodrigo, somos en este momento 71 instituciones de educación superior. La red inicia en el año 2005 con 7 universidades. ¿Y quienes hacemos parte? Realmente los curiosos, activistas, interesados en lo que es participar, ejercer un espacio de equidad, de igualdad, de horizontalidad, basados en el respeto por la diferencia, y qué mejor que las instituciones de educación superior que han olvidado, así como en la educación media y básica, tenemos un derecho en la educación superior, pues si la educación es un servicio, pues hay que prestar esos espacios que empiezan a implementarse. La red está ejerciendo ahora un trabajo muy importante de revisión de norma y del decreto 1421 con ACES para implementar todo lo que viene a trabajarse en nuestro país. Wilson, pues ahí mismo, desde ese centro pues, de innovación y emprendimiento social, ¿cómo se entiende ese concepto de inclusión educativa? Bueno, Rodrigo, yo creo que para entender el tema de inclusión uno podría decir que la inclusión es una resultante, y es una resultante de un proceso de transformación que viene sufriendo la sociedad. Un proceso de transformación que la ha llevado desde unos paradigmas, digamos, autoritarios, normalizadores, homogenizadores, muy basados en la idea del darwinismo social, que acepta que solo lo mejor, lo que es lo normal, lo ideal, puede funcionar, a una sociedad que ha empezado a mutar, a cambiar y a entender que los seres humanos somos fines en sí mismos, y que esos fines en sí mismos, por ser fines en sí mismos, merecemos ser diferentes, podemos ser como queramos ser, diversos, plurales, y por tanto apoyar cada proyecto de vida, hacerlo diferente, es un paso, digamos, es la materia prima de la búsqueda de la inclusión. Entonces la inclusión es una resultante de ese proceso de una sociedad basada en el darwinismo social a otra centrada en el desarrollo humano integral y sustentable. Muy bien, y Juan Sebastián, desde la Fundación Benposta, ¿cómo se entiende ese concepto de educación inclusiva? Bueno, yo como profesor primero, pues entiendo obviamente todo lo que tiene que ver el proceso de inclusión con esa forma de darle capacidad a las instituciones educativas de efectivamente dar una oferta distinta a personas con necesidades especiales, ¿no? De alguna otra forma. Obviamente Benposta, por el trabajo que tiene con los niños y con las niñas, nosotros nos especializamos en el tema de prevención y protección con lo que tiene que ver con reclutamiento y afecciones del conflicto armado. Entonces, teniendo en cuenta, pues, digamos, esa población, ¿sí? En ese estado de vulnerabilidad, pues obviamente la inclusión abarca pues muchísimo más, pero obviamente tiene que ver con cómo se desarrollan las instituciones educativas, cómo desarrollan sus capacidades, pues para dar una oferta novedosa y que efectivamente pues cumpla con las necesidades de esas poblaciones, ¿no? Bien, hay algo que me llama la atención, que escuchaba y tomaba nota de sus definiciones. Por ejemplo, cuando se toma la inclusión, implica que puede haber una exclusión. Gilda en algún momento generaba la palabra olvido, ¿no? Que es un tema ahí también, una palabra bien importante, el tema de ser una resultante y demás. Eso implica pues que de alguna forma se viene dando una apropiación de la política que está relacionada con la inclusión, pero yo quisiera que ustedes, como líderes precisamente de proyectos de inclusión educativa en cada una de sus unidades, nos comenten cómo ven al país en este tema. Digamos que si le hicieran un quiz hoy al país en temas de inclusión educativa, ¿ustedes cómo lo calificarían en cuanto a la apropiación de esas políticas? No sé quién
quiere comentarlo y quién quiere empezar la evaluación. Bueno, nosotros tenemos aquí en este documento bastantes experiencias significativas que se han recogido de las instituciones de educación superior. Pero lo que sucede en muchas de nuestras instituciones es que no existe una política de inclusión en el marco educativo ya al interior de cada institución. Pero es un tema que empieza a implementarse y que muy cerca de estos meses, este año, de alguna manera debe formalizarse. Sin embargo, cada quien desde sus carreras, desde sus disciplinas, tienen unos enfoques importantes también desde otros temas, que es como en el caso nuestro en particular, nosotros manejamos el tema de la accesibilidad, la accesibilidad en el ingreso, en la permanencia en el egreso. En carreras como en arquitectura, que estábamos hablando hace un momento, la accesibilidad universal y el diseño universal nos ampara a todos para cubrir las necesidades de la población. Y también se ve en los proyectos pedagógicos, que eso sí lo tienen las instituciones que ya manejan el tema, que es el diseño universal en el aprendizaje. Entonces, sí hay algunos pasos importantes, pero empezamos apenas a formalizar estos procesos. Bien, es en el contexto, por ejemplo, de las universidades, pero, por ejemplo, en el tema de lo rural, Claudia. Sí. ¿Cómo ves tú? ¿Nos estamos rajando? ¿Vamos más o menos? Yo ¿Estamos quisiera avanzando? aportar una categoría, o mejor una herramienta que nos dejó a propósito del análisis de la garantía del derecho a la educación para la población en situación de desplazamiento, la que fue la observadora de ese derecho de Naciones Unidas. Ella se llamaba, o se llama, Katerina Tomaszewski, y habla de las 4A. Y dice, mire, el tema es que el derecho a la educación tiene que pasar por esas 4A. Es decir, yo debo tener una oferta, como decía Juan Sebastián ahora, debo tener una oferta para las distintas poblaciones, digamos, para la población en general, pero esa oferta tiene que estar a la mano, es decir, debe ser asequible. Entonces, es, digamos, una siguiente categoría de análisis. Pero habla de otras dos cosas que a mí me parece que son muy importantes, y es que debe ser adaptable, es decir, debe estar a la medida, debe tener contexto, debe ser culturalmente, digamos, adaptada a la población con la que estoy trabajando, y finalmente dice debe ser de calidad. Entonces, si yo paso el derecho a la educación por esas 4A, creo que nos rajamos en varias cosas. Uno de los temas que nosotros hemos encontrado en el sector rural es que la educación, a pesar de que hay una oferta, a pesar de que la mayoría de los niños, por lo menos hasta 11, llegan a esa oferta, no está adaptada a su contexto, es decir, no son propuestas educativas que están planteadas para que los niños puedan ser felices, se reconozcan, tengan autoestima en el contexto en el que están. Eso, digamos, habla de una mala evaluación. Y de alguna manera el país se ha dado cuenta de eso. Esto es lo importante, digamos, lo interesante, porque ya hay unos lineamientos de política pública para la educación rural. Todavía no tenemos una política, pero ya hay unos lineamientos que están considerando estos elementos, y eso ya es un paso. Pero si pasamos, digamos, de nuevo, como lo acabo de decir, por ese sedazo de las 4As, el derecho a la educación en el sector rural, nos estamos rajando. Juan Sebastián, ustedes que trabajan con ese grupo tan importante de jóvenes, ¿cómo ves el escenario de esa apropiación de la política? Ustedes como fundación, digamos, que sufren, luchan en contra de eso, ¿o se encuentran con alguna barrera? No, pues obviamente, digamos, en términos de política yo creo que sí estamos muy cortos. O sea, es importante reconocer los pasos que se han dado en términos de inclusión, pero sí, digamos, nosotros trabajamos en Bogotá efectivamente con población también rural, y pues nos damos cuenta de que sí hace falta mucho. Incluso como institución nosotros, bien siendo pioneros, pues siempre nos estamos acomodando efectivamente a las necesidades de la población. Yo creo que, digamos, nosotros lo hemos intentado hacer a través de la participación directa de los niños y las niñas. Eso es lo novedoso de nuestra propuesta, y es que cuando yo tengo a un niño opinando, ¿sí?, frente a sus necesidades, pues de alguna u otra forma, si el equipo es lo suficientemente competente para dar respuesta a esas opiniones, pues se crea un modelo muchísimo más inclusivo, ¿sí?,
independientemente del caso o de la situación que esté viviendo el niño. Creo que nosotros le hemos apostado a eso y pues a nosotros nos ha funcionado, ¿no? Hasta el momento. Wilson, no sé si nos quieres contar un poco acerca de esa experiencia de ese proyecto Utopía en Yopal y a partir de eso pues nos digas si en efecto la apropiación de esas políticas de inclusión ahorita, cómo se encuentra el país en este momento, cuál es el termómetro. Bueno, el proyecto Utopía es un proyecto bandera de responsabilidad social de la Universidad de La Salle. Este proyecto que queda situado en el campus del Yopal Casanare ofrece formación en ingeniería agronómica a jóvenes de diversas zonas del país que han sido afectados de una u otra forma por digamos, los contextos de violencia. Le ofrece una formación muy fuerte en términos no solamente de lo profesional y lo técnico de la agronomía, sino que además los forma como líderes cívicos, lo que es muy importante. No obstante, que la universidad hace ese ejercicio de inclusión, es decir, de adaptarse a las necesidades de la población, lo que sí hemos visto y en lo que estamos trabajando últimamente es cómo asegurar que ese joven regrese al campo, que regrese a su territorio. Porque cuando el joven formado regresa al territorio se encuentra con una cantidad de situaciones que nuevamente, digamos, que impiden el tema del desarrollo humano. Ahí sigue la violencia, ahí sigue la corrupción, ahí sigue la falta de oportunidades. Entonces creo que el tema de plantear la política de inclusión no es simplemente un tema, digamos, de avanzar en unos conceptos, en unos discursos que están muy bien porque pasamos del concepto de inserción al de articulación, al de inclusión, sino que además tiene que dotarse de una cantidad de elementos que favorezcan el desarrollo social y humano en todas nuestras regiones que, como lo decía Patricia ahorita, pues se ven reflejadas en el sector rural, en donde en promedio un habitante acumula 4 años de escolaridad apenas, diferente al sector rural que acumula 9 años en promedio. Y está calculado que para que un país acumule 1 año más de educación en toda su población se necesitan por lo menos 6 años de trabajo, de inversión y de política. Entonces, si uno multiplica 4 por 4, entonces uno dice, en 16 años, 20 años, el sector rural estaría medianamente cerca y ya pues entonces las brechas sociales abundan, son muy grandes. Entonces Utopía trabaja ahí. Muy bien, la misma pregunta se la dirigimos a nuestros teleamigos y teleamigas, a todas las personas que están ahorita observando el programa, también en la Universidad La Gran Colombia, que hay grupos de estudiantes que están acompañándonos ahora también viendo el programa con sus profesores y precisamente debatiendo sobre este tema en el aula de clase. Y los invitamos a que se hagan la misma reflexión, es decir, cómo está Colombia en estos temas de apropiación de esas políticas de inclusión y cómo las personas, cómo están viendo, ¿no?, el escenario pues, educativo en los diferentes contextos, en la educación básica, en la educación media, en la educación superior, y los invitamos a que nos envíen sus comentarios y preguntas por el WhatsApp o por las líneas telefónicas o a través de las cuentas de las redes sociales. Bueno, muy bien. Entonces, ya después de haber ya entrado en materia, cuéntenos cómo se vienen haciendo las cosas. Por ejemplo, yo quisiera empezar a que Gilda nos contara cómo es el trabajo que viene organizando la Red Colombiana de Universidades por la Discapacidad, cómo se viene logrando que en realidad en las universidades haya unos procesos eficaces de inclusión educativa. Bueno, ahí voy a hacer un poquito de aclaración con lo que comentas. La red comienza siendo Red Colombiana de Universidades, okay, y se amplía a Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad. Perfecto. Que en Colombia en este momento estamos alrededor de 292 instituciones. ¿Cómo aterrizamos todo eso y con relación al país? Pues tenemos el gran paraguas, el marco sería la Convención Internacional de Derechos para Personas con Discapacidad. Tenemos en Colombia la Ley Estatutaria 1618, ¿sí? y aterrizarla a la educación, pues es el mismo proceso que estamos haciendo en los otros ámbitos del país. Estamos trabajando en red, en estrategias, en concienciación,
en mucha sensibilización y en este momento, a partir del 2017, estamos ya haciendo una primera aproximación de incidencia política directamente con el Ministerio de Educación y en relación a la Red Colombiana de Instituciones y ASCUN. Bien, comienzan a llegarnos algunas preguntas por WhatsApp. Pregunta Fair Guzmán de uno de los programas de licenciatura de la Universidad de la Gran Colombia. Está en el curso de Psicología Educativa. Y nos habla precisamente de esto que tú vienes nombrando o señalando con respecto a cómo vivir esa educación inclusiva en la universidad, pero se pregunta por algo y es por la población que en la actualidad está formándose en colegios nacionales y que pues quizá algunos podrán entrar a la universidad, pero quizá otros no. Entonces no sé si, por ejemplo, Claudia tiene algún comentario a partir de esos procesos que tienen con la formación técnica y que cómo eso termina siendo un factor de inclusión educativa también para esas personas. Sí, yo lo que creo es que el país tiene que empezar a reconfigurar y a volver a traer algunas experiencias de flexibilización de la educación. Digamos que este ejercicio que nosotros hemos venido haciendo como país de estandarizar todo el ejercicio para poder ganar en niveles de calidad, pues a lo que nos ha llevado es a que tenemos muy pocas posibilidades de flexibilización. Entonces tú encuentras jóvenes, por ejemplo, digamos en los sectores lejanos a los espacios donde están ubicadas las universidades. Hoy, por ejemplo, Bogotá es un desastre en transporte, o sea, que se puedan mover en espacios de trabajo, desde su casa a un espacio físico, donde puedan hacer su ejercicio de formación, además con unos costos altos, no solamente de matrícula, sino de transporte, de sostenibilidad, pues hace prácticamente imposible que los jóvenes accedan a los procesos de educación superior. Entonces, lo que están haciendo las universidades, lo que están volviendo a mirar son esas posibilidades de flexibilización. Hay distintas alternativas, el tema de educación a distancia, los niveles y las posibilidades de articulación, por ejemplo, con los técnicos, eso en general. Pero en términos de la educación rural, yo quisiera plantearles dos necesidades y dos experiencias que estamos tratando nosotros de llevar justamente para responder a esas necesidades. La primera tiene que ver con el análisis del contexto, es decir, que como lo decía ahora Wilson, estemos efectivamente respondiendo a necesidades de esa población. Eso garantiza que la gente se mantenga, porque el tema de la deserción es otro asunto que es gravísimo. Logramos que algunos muchachos se integren a la educación, pero no que se mantengan, no que se sostengan en el proceso. Entonces, un tema tiene que ver con eso de la pertinencia, pero lo otro también con la flexibilidad. Por ejemplo, miren, los temas en el sector rural, en general de lo que estamos hablando es de agricultura familiar, ¿cierto? Es decir, de procesos productivos que hace la familia completa. Y la familia completa implica a los jóvenes. Si yo saco a los jóvenes de ese sistema, estoy condenando a la agricultura familiar a que no funcione. Y les cuento, entre otras cosas, que el 70% de la alimentación del país lo genera la agricultura familiar. Entonces, ese es un escenario al que hay que generar alternativas. Instituciones como las que desarrolló, por ejemplo, la Federación Nacional de Cafeteros permitía que los jóvenes pudieran ir y volver dependiendo de las épocas de cosecha. Hay otras experiencias interesantes en el mundo y en el país que se pueden identificar. Uniagraria le está apostando a esa posibilidad de flexibilización y ha construido algo que ha llamado el Sistema Integrado de Educación Rural, que está adelantando en este momento con la gobernación de Cundinamarca, y lo que hace es posibilitar que los jóvenes se mantengan, se articulen con sus generaciones y con su entorno, de manera que puedan no solamente entrar a nuevos procesos de formación, sino que se mantengan en ellos. Bueno, pues muy bien, vamos a ir a una pausa y ya regresamos aquí en Debates UGC con este tema tan importante que es educación inclusiva. Ya volvemos.
Estamos de vuelta en Debates UGC, hoy tratando un tema maravilloso que es el tema de educación inclusiva. Nos acompañan los panelistas expertos, cada uno en su área. Digamos que es un aspecto que incluso se podría considerar no sé si una problemática, una necesidad imperante ahorita en el sector educativo. Juan Sebastián, yo quería que abordáramos un tema y es precisamente con esta pregunta que nos hace este estudiante de la Universidad de la Gran Colombia. Ahorita fuera en la franja, pues Claudia nos decía, bueno, es que además la respuesta es difícil porque el porcentaje de chicos que entran a la universidad pues es bien bajito. Luego hay un montón de personas que no pueden acceder a la educación superior y entre esas mucha población que es población vulnerable, que seguramente la Fundación Benposta pues puede, digamos que ayudar o digamos, generar una plataforma para el desarrollo humano en este caso. Sí, claro, yo aquí quiero recalcar que obviamente nosotros somos una organización no gubernamental, ¿no? Y pues nos las hemos apañado de alguna u otra forma para ofrecer pues cierta educación, cierto tipo de educación superior pues a la población con la que trabajamos, pero pues obviamente aquí el llamado es directamente a las organizaciones del Estado y a las organizaciones del gobierno, ¿no? Realmente en Colombia, si bien hay unas iniciativas por ofrecer cierta continuidad en la educación, pues obviamente nos quedamos muy cortos, ¿sí? Los datos que compartía ahorita la profe Claudia pues son datos contundentes, ¿no? Si uno se pone a ver, por ejemplo, no sé, universidades públicas, programas de universidades públicas versus universidades privadas, pues ahí ya hay una gran diferencia, ¿no? Y pues infortunadamente, obviamente, todos estos datos afectan de forma diferenciada precisamente a la población víctima del conflicto por un lado y pues a la población rural en general por otro, ¿no? Entonces realmente pues el llamado es qué estamos haciendo desde el gobierno pues para poder solucionar este problema, ¿no? Bien, quiero invitarlos a que escuchemos una llamada que nos hace Camilo desde Popayán. Camilo, buenas noches, bienvenido a Debates UGC. Buenas noches. Buenas noches, lo En primer escuchamos. lugar, quiero agradecer ese maravilloso programa y ese espacio que estamos teniendo. Yo quiero preguntarles cuáles han sido las grandes dificultades que han tenido en la práctica de inclusión en sus instituciones. Ok, perfecto. Pues hay una pregunta interesante. ¿Cuál ha sido ese gran reto, esa dificultad? Wilson, ¿nos quiere comentar? Yo creo que cuando hablamos de inclusión no solamente estamos hablando del tema de superar el acceso a la discapacidad, superar el acceso y superar los problemas de la discapacidad. O sea, hablar de inclusión es mucho más que hablar de barreras físicas. Yo creería que donde está digamos, el quid del asunto es en precisamente romper las barreras paradigmáticas que tenemos en esta sociedad colombiana. Porque de una u otra forma la inclusión está referida a permitir que cada persona sea tal cual es y pueda vivir de esta forma. Y pues la nuestra es una sociedad, como lo vemos hoy, dogmática y extremadamente polarizada. Y esa polarización no solamente está en el estudiante que llega, sino también sigue estando en los docentes, sigue estando en la misma política pública que se dogmatiza. Entonces creo que una de las grandes barreras es como, digamos, de los grandes desafíos es cómo transformar el pensamiento, de un pensamiento excluyente, sectario, dogmático, a empezar a trabajar hacia un pensamiento, digamos, pluralista, que permite el pluralismo, que permite el disenso, que permite la sana discusión de las ideas. Ahí en ese caso, digamos que la universidad desde el proyecto educativo lasallista lo que propone siempre es digamos, la argumentación, el debate de las ideas, el ánimo fraterno para encontrarnos como seres humanos, como hermanos en esas discusiones. Creo que ese es el gran desafío que tiene no solamente la Universidad de La Salle, sino en general la universidad, la academia y que tiene el país. La polarización que estamos viendo en estos momentos, incluso en estas campañas presidenciales, pues lo que nos muestra es que todavía la inclusión como concepto no se ha podido instalar en la cultura, en el ethos de los colombianos.
Yo voy a aprovechar, Wilson, porque además hay una pregunta que nos hace otro estudiante de la Universidad de la Gran Colombia. Nos pregunta si hay algunos proyectos transversales que se estén organizando pues, a futuro, por ejemplo, que impacten a las personas en situación de, pues, que son desmovilizadas o que se encuentran en el contexto rural, nos plantea él. Y pues, retomando lo que señala Wilson y ahora sentándome en la posición de la Universidad de la Gran Colombia como vicerrector académico, pues quiero señalar esa preocupación que también tiene la Universidad de la Gran Colombia y cómo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo a través de la unidad de proyectos especiales, que es una unidad estratégica de la Universidad de la Gran Colombia para trabajar en asocio con el DPS y poder llevar a las regiones pues algunos programas de formación pues que tengan un impacto real y algo que también se viene trabajando, de hecho por iniciativa de nuestro presidente de la universidad, el doctor José Galat, desde los años 80, y es el tema de la formación en empresas comunitarias, que también es algo que es bien importante. Nosotros a través de la unidad de proyección social precisamente generamos unos cursos de extensión que buscan trabajar en las regiones este concepto de empresas comunitarias y la verdad pues que tiene un efecto interesante, pero en medio de eso surge también algo que ustedes ya han señalado y que me gustaría que habláramos de eso, y es el tema del seguimiento que se debe hacer a esos procesos para que sean realmente exitosos. No sé si Gilda nos quieres contar, por ejemplo, ya en el contexto de las universidades, dentro de los objetivos de la red, supongo que deben haber unos indicadores que tienen que ver con ese seguimiento, pues porque no vale solamente, hablaba con el decano de educación, decía, bueno, uno puede tener accesos y demás, rampas y demás, y toda esta cuestión, pero adentro tiene que haber algo más, ¿no? Para que el estudiante en realidad pueda llevar a cabo su proceso. Sí, adentro debe haber más, tanto en los currículos como en la espacialidad. Hay dos disyuntivas, pero que se unen, que es la educación inclusiva y la inclusión educativa. Entonces, en este momento lo que tenemos que ir haciendo se llama los ajustes razonables que nos lleven a, lo que dice Wilson, a eliminar esas barreras, las barreras espaciales, físicas y actitudinales. Entonces, el estudiante que toca la puerta, pero lo recibe un docente que no sabe cómo tratarlo, entonces tenemos que prepararnos hacia eso. Entonces, algo muy singular es que las universidades todavía no tienen caracterizado totalmente los estudiantes en condición de discapacidad y en general toda la vulnerabilidad que tenemos. Entonces, el ajuste razonable va a ser el ejercicio de tránsito gradual que poco a poco vamos a ir implementando para poder ir a tono en procesos de participación, convivencia, integración, inclusión. Eso es lo que vamos a ir haciendo poquito a poco. Ok, sí, es que eso es bien importante, ¿no? Es decir, que también hay unos elementos que señalaba Gilda, que es el tema de la pedagogía, también ya allí detrás de los procesos de inclusión, que es un tema clave. O sea, si está levantando la mano. Sí, no, a mí me gustaría intervenir frente al tema de lo que tiene que ver con los desmovilizados, que pues es el tema que nosotros trabajamos, y pegarme un poco de lo que decía el profesor Wilson, y es que obviamente no es solamente un proyecto de proyectos transversales, es un proyecto que tiene que ver con todo el cambio de paradigma que hay frente a la niñez y en este caso frente a la niñez desmovilizada. Infortunadamente, incluso nosotros como organización pues hemos tenido docentes que tienen frente a la niñez pues primero un paradigma de fragilidad, ¿no? Entonces el niño no es capaz de, cuando hablamos de participación directa, de toma de decisiones en su propia vida, en su construcción de proyectos de vida, el profe tiene miedo a darle la palabra al niño porque piensa que no está en la capacidad de dar toda su argumentación frente a su proyecto de vida. Entonces, eso es una cosa que primero hay que cambiar. Y frente al tema de desmovilización, pues tiene que ver obviamente con el imaginario que tiene la sociedad de ese paradigma de criminalidad de los niños y las niñas que han pasado por algunos de los grupos armados. Entonces, no es solamente el tema de qué proyectos transversales hay, sino que efectivamente, con lo que tú decías antes, pues cómo hacemos para también educar a nuestros profesores y a nuestras profesoras
para trabajar y para proponer a partir de un imaginario totalmente distinto, ¿no? Ujú. Sí, que ese es un tema, ahí es donde el tema de la formación también de los profesores es un tema que es importante, que quizá también habría que pasarse el termómetro de cómo estamos en el tema de formación, ¿no? Es decir, en todos los contextos, por ejemplo, no solamente para esto de algunas personas, por ejemplo, en esta situación, de los movilizados, además, por ejemplo, en temas de etnoeducación, en tema de la formación. Wilson, yo sé que tiene una experiencia en el tema de formación de maestros rurales, no sé si quieres comentarnos qué has visto y cómo Bueno, mides eso. El doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, consciente precisamente de la necesidad de hacer unos procesos de formación de maestros rurales, o más bien de aportar a esos procesos, creó el año antepasado el Laboratorio de Innovación para la Formación de Maestros Rurales. Y en ese programa lo que nosotros hacemos es trabajar con maestros rurales, coordinadores de los programas de formación complementaria de las escuelas normales superiores, que finalmente son los que forman a los maestros que se van a quedar allá, en la cabecera municipal, porque está claro, ya eso está contabilizado, el 7% de los maestros de Colombia son maestros provenientes de las escuelas normales superiores. Y de ellos, ojo, el 70% se quedan en las zonas rurales. Y lo que nosotros hemos visto en este proceso con nuestros maestros coordinadores de los programas de formación complementaria, en los desafíos de innovación que ellos se proponen, están siempre esos temas. El tema de la convivencia, el tema de respetar la diferencia, el tema de respetar los valores del otro, y que son temas, en últimas, que son las problemáticas de la inclusión, de respetar al otro, de lograr convivir con él, de generar conocimiento para emprender juntos, para trabajar juntos. Entonces, en el Laboratorio de Innovación para la Formación de Maestros Rurales estamos tratando de aportar en el tema de la formación de este maestro rural que se queda en la cabecera municipal y que es el que hace que de una u otra forma se retenga la migración tan fuerte que viene hacia el centro del país y a las ciudades, porque de hecho yo creo que expulsa más gente a las ciudades la mala educación que los mismos procesos violentos, porque el padre siempre va diciéndole a su hijo, vaya a la cabecera municipal que allá hay mejor educación. Cuando él está allá le dice, no, váyase a la ciudad intermedia, en la ciudad intermedia váyase a la porque digamos, los malos procesos de educación son expulsores de la población rural, y por eso hay que trabajar muy fuerte en la formación de los maestros rurales. Ese es un reto que tiene el país del posconflicto. Yo quisiera sumarle un poco Permíteme, Claudia, antes de darte la palabra, que yo sabía que ya estabas ahí con la mano arriba, pero es que tenemos una llamada de Sofía, que es una docente de la Universidad de la Gran Colombia, y tiene pues un comentario, una pregunta. Sofía, buenas noches, bienvenida a Debates UGC. Muy buenas noches, mi nombre es Sofía Martínez, soy docente de Psicología Educativa, estoy aquí con mis estudiantes pues viendo el debate. Y bueno, por mi parte surge una pregunta que es personal, y es cómo manejan ustedes la idea de la contratación de los docentes que tenemos algún tipo de limitación física o de lo que se llamaría discapacidad ya por el entorno. Y la siguiente pregunta elaborada por mis estudiantes, ya se la comentamos. Bien, ahí van a preguntar a los estudiantes. Ok, Sofía, si quieres nos haces de una vez la segunda pregunta para poder continuar y ya nosotros te respondemos. Listo. Ya te decimos la segunda pregunta, ¿es? Esto es televisión interactiva, ya se dan cuenta ustedes, tenemos ahí. Sí, es una cuestión, es decir, se vive en realidad un proceso ya de organización de la pregunta y tal en el salón de clases. Y la segunda pregunta de los estudiantes es ¿cuáles son los retos de la educación inclusiva a futuro?
Perfecto, miren que hay dos temas. Sofía, muchas gracias. Además, Sofía estaba agotando todos los recursos. También tengo a Sofía en el WhatsApp. Entonces, muy bien, Sofía, de eso se trata. Y pues tenemos ahí esas dos preguntas interesantes. Una, que Gilda, que te la va a lanzar, y es: ¿Cómo es? las universidades, ¿cómo están analizando también el tema de la vinculación de profesores, pues que de alguna forma tienen una situación de discapacidad, sobre todo regulada por el entorno? Sofía en el WhatsApp me comentaba algo que te había escuchado en una revista, en una entrevista que te hacía RCN, y que tú decías, es que muchas veces el entorno es el que genera la exclusión. Entonces, El entorno genera la discapacidad. la discapacidad, perdón. ¿Sí? O sea, la discapacidad se da por la no relación y la no autonomía que yo puedo ejercer en algún momento. Pero el problema de la inserción laboral o de la contratación no es un problema netamente educativo. O sea, hay ejercicios como pacto de productividad que se da en el país. Muchas empresas tienen un porcentaje, yo diría ahí sí excluyente, a pesar de que está amparado dentro del ámbito de inclusión, para vincular personas con discapacidad, y no se trata de hacer simplemente un porcentaje o algo de este orden que no responde a la necesidad real. Una persona que tiene alguna condición especial o de discapacidad no está pidiendo un auxilio, ni es una cuestión, no hay que tener esa mirada de la lástima, sino es equidad de oportunidades. Entonces, en la universidad como en el Estado, pues sería lo mismo. Y la segunda pregunta que era... No, la segunda pregunta que sí se la va a transmitir aquí a Claudia, porque veníamos hablando del reto de la formación de maestros, y Sí. creo que tú tenías alguna cuestión, y la segunda pregunta hace referencia a los retos, y creo que ese es un reto importante. Sí. Yo quería plantear que definitivamente el tema de la formación pedagógica, como lo dice Wilson, es fundamental. Es decir, de alguna manera nosotros hemos venido diciendo o encontrando, más bien evidenciando en el sector rural, que hay una alianza perversa entre los docentes y los padres para sacar a los muchachos del sector. Porque por un lado no hay una educación pertinente, y por otro lado efectivamente los padres están planteando siempre: estudie para que no tenga que vivir lo que yo estoy viviendo, y estudie fuera de aquí porque no hay opciones. Pero también quiero señalar una cosa, miren, lo que hemos encontrado con el sistema educativo es que no es solamente un tema pedagógico, y entregarle toda la responsabilidad a los profesores es un poco pesado, porque lo que hemos encontrado también en el sector rural son heroínas, digo yo, y héroes que se levantan todos los días en medio de las condiciones más difíciles para estar a las 7 de la mañana recibiendo a sus muchachos, y recibiéndolos con afecto y entregando lo que tienen. Entonces, y muchas veces nosotros hemos hecho algunos análisis y encontramos que los niños encuentran en esos profesores al adulto significativo, al adulto que acompaña, al adulto que trae. Y entonces, eso me parece que hay que reconocerlo también. Pero creo que el sistema tiene que mirar otras cosas. Miren las cosas que suceden en el sector rural. ¿Qué instituciones atienden a los niños pequeños? Son las instituciones que están alejadas, ¿cierto? Es decir, la escuela unitaria, etcétera, está en las, digamos, en los espacios más alejados. Se van acercando al sector, a la cabecera municipal, entre más grandecitos sean, porque tienen mayor capacidad de salir. Casi que hay una corriente que está expulsando a los muchachos. Entonces, pequeñitos cerca de la casa, más grandes más lejos, hasta que ya no hay ni siquiera la posibilidad de una formación técnica en el municipio o en el sector donde están. Entonces el sistema está hecho para expulsar. Entonces quisiera, digamos, plantear esos dos elementos. Muy importante el tema de la formación de docentes, muy importante, pero quizás la posibilidad de que hoy tengamos el número de jóvenes estudiando en el sector rural se lo debemos a esos docentes que, como digo, son héroes y heroínas que cotidianamente se levantan a atender a sus muchachos. Bien, es bien interesante ese concepto de la expulsión, eso me quedó ahí sonando mucho. Bien, vamos a ir a una pausa. Justo al volver de la pausa también tenemos una llamada a María, y le pedimos a María que nos espere, y al volver de la pausa pues tomamos la llamada y pues desarrollamos la pregunta que ella tenga. Entonces no se muevan y ya volvemos aquí en Debates UGC.
Estamos de vuelta en Debates UGC. Hoy el tema es educación inclusiva. Y quiero que allá todos los teleamigos y teleamigas que están en sus hogares, y los estudiantes que nos acompañan desde la Universidad de la Gran Colombia, pues continúen reflexionando, incluso preguntándose, porque a veces, como estamos hablando de esto, del tema de la inclusión es bien amplia, en algún momento uno se puede haber sentido excluido en el contexto educativo. Digamos que eso es algo porque se pudo haber vivido en nuestros procesos de formación en los diferentes momentos, y al reflexionar eso, pues nos escriben o nos llaman aquí a Debates UGC. Bien, está María en la línea telefónica. Entonces, María, bienvenida a Debates UGC. Sí, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Ahí tengo asesoría con algún abogado. Es para un caso laboral. Para un tema laboral, supongo que un tema laboral relacionado con temas de inclusión, supongo. Pues digamos que entre los panelistas que están con nosotros el día de hoy, pues no tenemos una persona que nos pueda ayudar con eso, pero lo que sí puedo orientarte es que, por ejemplo, en temas relacionados con aspectos laborales, y perdónenme, yo hago la cuña, pues está el consultorio jurídico de la Universidad La Gran Colombia, donde pueden llevar a cabo llevar tu consulta para que ellos también te puedan apoyar al respecto, que seguramente ellos te pueden dar una orientación legal muy acertada. Y ya en caso de que la cuestión sea, digamos, que tome otro tinte, pues está también el Centro de Conciliación de la Universidad La Gran Colombia, que te puede apoyar. Bien, les decía ahorita en la pausa que había una estudiante que es Claudia Méndez, que nos pregunta ¿cómo puede ella como estudiante, pues digamos que afrontar adecuadamente ella nos dice, lo va a poner como lo señala ella, enfrentar o afrontar situaciones de inclusión más allá de la teoría? Porque yo creo que cuando uno lo forman, pues claro, hay una teoría al respecto, pero más allá de eso, ¿qué? Por ejemplo, nosotros en la Universidad de la Gran Colombia tenemos un grupo de investigación que desarrolla procesos de investigación que están relacionados con esto, pues para ir precisamente más allá de la teoría y generar una práctica alrededor de eso. Pero no sé ustedes, Wilson, sé que nos hablas de un semillero, ¿cómo puede ser esto? Nosotros tenemos, creo que al igual que todas las universidades, unas experiencias muy bonitas con la construcción de semilleros de investigación. En la Universidad de La Salle, lo recuerdo muy bien, hay, digamos, una experiencia de un semillero que se llama Inclusalle, y que es una de las experiencias que, digamos, que se presentan aquí en este libro de la red que Gilda nos mostró, y que dan origen a un laboratorio de innovación e inclusión social, que tiene varias líneas en hábitat, en educación, en temas de salud. Porque creo que las universidades estamos en mora de construir una especie de dispositivos interfaz que nos permitan comunicarnos con la sociedad. La universidad siempre ha sido, digamos, tomando los términos más Foucaultianos, como un dispositivo encerrado. Estos dispositivos interfaz, como por ejemplo los laboratorios de innovación, los observatorios, los parques de innovación social, pues ¿qué le permiten a las universidades? Que sus estudiantes lleguen a las comunidades y aporten en los retos de inclusión social que tienen esas comunidades. Qué interesante, por ejemplo, lo estamos pensando en el Parque de Innovación Social, Innovación y Emprendimientos Sociales, que nuestros estudiantes vayan a las comunidades circundantes a nuestros campus, trabajen con los habitantes del entorno y ayuden a resolver esos grandes problemas de la inclusión. Por ejemplo, cómo ayudar a que los niños puedan llegar seguros a la institución educativa. Cómo hacer para que las niñas, que siempre terminan siendo las cuidadoras, porque este sigue siendo un país machista que relega a las niñas a los oficios de la casa, les quita las oportunidades para venir, y cuando incluso las lleva al mercado laboral les pone el doble de trabajo y les paga la mitad.
Entonces, ¿cómo hacer para que esas innovaciones sociales permitan que nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestros investigadores aporten a la solución de esos retos? Yo creo que esos dispositivos como los laboratorios de innovación, los parques de innovación y emprendimiento permiten que nuestros estudiantes vayan a terreno y de una manera práctica liguen ahí sus proyectos de investigación e incluso sus proyectos de vida con esas comunidades. No sé si también Claudia hace referencia a algo que sé que sucede en los contextos educativos y es, por ejemplo, voy a tomar como referencia la Universidad de la Gran Colombia. En la Universidad de la Gran Colombia tenemos estudiantes que llegan a la Universidad de la Gran Colombia que son estudiantes que vienen de Turquía, ¿no? Entonces, pues tienen obviamente una cuestión cultural y como que uno no sabe como por dónde, y eso también tiene que ver de pronto con lo que dice Claudia, ¿no? O por ejemplo, este tema de que hay una persona con una disminución sensorial en lo visual, por ejemplo, entonces que si tú no sabes si lo ayudas, si no lo ayudas, si él quiere que lo ayudes o no, no sé, de pronto sí. También hace referencia a eso. Sí, yo quisiera señalar rápidamente dos cosas. La primera es que es muy importante lo que ha dicho Wilson de generar estas interfaces. En el caso de Uniagraria, nosotros tenemos toda una propuesta para llegar al territorio y dos estrategias con estudiantes que me parece que son muy interesantes. Una se llama inmersión rural, justamente para que los jóvenes estudiantes nuestros hagan procesos de inmersión en el territorio y puedan identificar posibilidades de proyectos. Y otra que es la figura de los extensionistas, es decir, son estudiantes de últimos grados que están identificando problemas y trabajando en el territorio con la población, digamos, hombro a hombro. Pero eso último que estás diciendo, a mí me parece que es fundamental y que de alguna manera CONACYT lo maneja, digamos, lo formula bien, pero no estoy tan segura que también lo evalúa. Se trata del tema de interculturalidad. Cuando nos preguntan por los temas de internacionalización y de presencia nacional e internacional, no nos están preguntando por cuántos convenios y cuántos recursos hemos llevado, que es un poco donde le damos la vuelta, sino cómo estamos entendiendo el tema intercultural. Y eso, intercultural, quiere decir que yo recibo a niños que vienen del sector rural, quiere decir que recibo niños que vienen, por ejemplo, víctimas del conflicto, quiere decir que recibo niños indígenas. Digamos, la idea es que seamos capaces de entender que somos diferentes, como lo ha dicho Wilson muchas veces, y que no solamente tenemos derecho a la diferencia, sino que además la diferencia es fabulosa y nos permite formarnos, crecer y generar lo que has planteado todo el tiempo, que es un desarrollo humano integral. Bien, pues vamos ya al cierre, pero quiero y voy a aprovechar, siempre hay una reflexión al cierre. Acá nos llegó una pregunta, pues así como caída del cielo, y es de Andrés Padilla, que es un estudiante también de la licenciatura de Ciencias Sociales de la Universidad de la Gran Colombia, y él nos habla de cómo nosotros, y un poco para que vayamos haciendo nuestra despedida y nuestro momento de cierre, un minutico ahí rápidamente, creo que 30 segundos cada uno, y es cómo podemos incentivar a esa población que está en necesidad de ser incluida, a que se acerque a espacios, por ejemplo, de formación en educación superior, en formación técnica laboral, de una formación y pues que no se vaya a quedar ahí atrás, sino que se anime precisamente a avanzar en temas de formación. ¿Cómo podemos incentivarlo? Y de paso pues hacemos una despedida del programa. Entonces empecemos rápidamente, Juan. Sí, pues yo vuelvo a reiterar que obviamente el compromiso tiene que estar en las instituciones, ¿no? Obviamente no es pedirle a la gente que se acerque a pedir, porque efectivamente no estamos hablando de ningún tipo de subsidio ni de ayuda, sino que estamos hablando de una responsabilidad que está identificada en el Estado, y obviamente la implementación de esos programas pues siempre debe tener un enfoque pedagógico en términos comunicativos. Entonces la información sobre los programas, cómo acceder a los programas, pues obviamente todo eso de alguna u otra forma influye a que efectivamente pues los programas se lleven a cabo y que obviamente logren los cupos que se necesitan, ¿no? Vale, Juan, muchas gracias. Wilson, rápidamente. Coincido con lo que dices, y es que más que pedirles a ellos que se acerquen a las instituciones, lo que tenemos es que buscar que los colombianos entendamos el valor, la riqueza, el tesoro que significa nuestra diversidad étnica, cultural, en opciones sexuales,
en nuestras visiones culturales, ideológicas, políticas, porque esa diversidad es lo que nos hace ricos y lo que nos va a permitir progresar y salir adelante como nación. Wilson, muchísimas gracias. Gilda. Pues yo aprovecho, uno, lo que preguntaba Claudia, incentivar a Claudia y a toda la teleaudiencia. Los invito al 21 de mayo, la Red Colombiana, en unión con el Laboratorio para la Inclusión, Inclusalle, va a tener en la sala de recepciones de la sede Centro, sede Candelaria, un colectivo de experiencias incluyentes muy interesante. Diversibilidad, entonces vamos aterrizando y ejemplos para todo. Lo cotidiano, una experiencia con sentido. Alerta roja, únete a la mirada de las colombianadas inaccesibles, inhumanos. Esa es una manera didáctica de llegar, de sentir y apropiar este conocimiento. Y bueno, ahí los esperamos entonces próximamente. Gilda, muchas gracias. Claudia, su cierre. Yo quisiera plantear que la educación no es un servicio, que es un derecho, y que si todos los colombianos tenemos claro eso, no solamente las entidades públicas, sino las privadas, vamos a seguir trabajando para que haya acceso y para que haya calidad y adaptabilidad en todas nuestras propuestas educativas. Bueno, pues muy bien. Quiero agradecer a todos nuestros panelistas el día de hoy por su tiempo, por habernos acompañado y sobre todo por habernos ayudado a desarrollar este concepto tan importante. A todos nuestros teleamigos y teleamigas y a todos nuestros estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia que nos siguieron, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que nos vuelvan a acompañar la próxima semana aquí en Debates UGC. Antes, pues dar gracias a Dios por este momento y como siempre invitarlos para que mañana aquí a esta misma hora, es decir a las 8 p.m, nos acompañen en un café con Galat. Buenas noches.